Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. Pero antes de nada, recordar que Tears of Pain está disponible en www.javierorgaz.com. Así que, ahora nos vamos a la intro. Señoras y señores, llegó el momento, ya hice ZK-1 Summer Days y ahora tenemos Eternity Summer Days con todos vosotros. Bueno, primeras consideraciones. Ya sabéis que según voy hablando, efectivamente vais a ir viendo la aproximación. Eso sí, la aproximación va a venir después de que veáis que me la he atizado. Tengo que decir que es una fragancia que es una locura. Una auténtica locura, ¿vale? Eso ya lo digo de principio porque nada más probarla en tienda, cuando salí me fui directo al coche a aplicármela. Y no es la única compra que hice. Sin embargo, fue aquella en la que dije, vente conmigo, pero que ya que te quiero en mi cuerpo serrano. Así que aquí tenemos esta Days. Y ahora sí, vamos con la aproximación. Mientras os voy contando cositas del empaquetado, lo que es el box, la caja que tiene y la botella. En cuanto a la caja, bueno, pues ya la estáis viendo, la tengo aquí en mi manica. Y Eternity for Men Summer Days, bien, 100 mililitros en esta versión que cuesta aproximadamente, cuesta menos de 30 euros, no sé, son 29 euros con algo aproximadamente. Todo es reciclable, que nadie se lleve susto porque han prescindido en este... Han prescindido por completo de lo que son los plásticos, los celofanes. Así que no os extrañéis que no veamos celofanes en esta Calvin Klein Eternity Summer Days. Porque Coti ha dicho hasta luego Mari Carmen, y efectivamente, si os dais cuenta en los laterales, pues igual que en la ZK-1 Summer, pues aparecen los logotipos de ecológico, alcoholes naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con respecto a lo que es el envasado, es la típica botella de siempre, no hay ningún tipo de novedad, vidrio pesado, Summer Days y... pues efectivamente un color verde que cuando lo he visto también me ha recordado un montón a la primera fase y etapa de Tears of Pain, iba a decir Let Me In. No, Tears of Pain, mi niño primero. Entonces, descanse en paz, RIP. Bueno, voy a lo que voy. Coloración verde para esta fragancia, que además, y tengo que decir, tiene un vaporizador pues al uso de siempre. Y además va bien, no es que sea la octava maravilla, pero funciona estupendísimamente. Bueno, vamos con las consideraciones de notas de salida, corazón y fondo de esta Calvin Klein Eternity Summer Days. Vamos a ello. En las notas de salida nos vamos a encontrar mandarina con un corazón de lavanda y un fondo, por supuestísimo, de menta que predomina bastante. Como es la menta, lo último que he dicho, que sepáis que no es hiper mega mentolada. Sí que se siente muy burbujeante, chispeante en la salida y se nota perfectamente, pero que no es invasiva y tampoco es invasiva la lavanda. Estoy muy emocionado con esta fragancia porque además no tiene absolutamente nada que ver con los dejes de la del año 2012, 2013 aproximadamente, que era mi favorita, no me acuerdo del año ya, perdonadme, estoy muy mayor, la mente me flaquea muchas veces y no me acuerdo. Pero tengo que deciros que esos toques frutales se agradecen muchísimo, sobre todo en verano. Porque te dan mucha vida, te dan mucho rollito. En cuanto a los ingredientes que han empleado, son ingredientes que dicen que son completamente naturales, bla, bla, bla. Esto ya lo sabemos. Bueno, en fin, a lo que tengo que ir básicamente es que es una composición que lleva también iononas, que por supuesto tiene ese toque de iris que no atalca, ojo, cuidado, porque no atalca, pero que le da más apresto a una composición que básicamente, y se puede entender que es como si fuese pues más simple, más sencilla, más llevadera. También encontramos en la composición evidentemente todo lo que son cítricos y notas de rosa, aparte de toques verdes, etcétera, 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 porque lleva muchísimo, ¿vale? Lleva muchísimo, pero tengo que decir que es una alegría poder volver a retomar aquello que fue
Calvin Klein y que nos había abandonado por completo en cuanto a los toques que de verdad debe de ser un verano, no esas maderas rancias a las cuales llevábamos 3 años acostumbrándonos, o ellos pretendían que nos acostumbráramos a eso, pero yo creo que por fin se han dado cuenta de que no iban a ningún sitio y que tenían que volver a la frescura veraniega de verdad, es decir, a notas verdes, burbujeantes, afrutadas, que es lo que se pide en verano. Y aquí lo tenemos. Tengo que decir que esta composición, esta Eternity, Calvin Klein, me gusta muchísimo más que la CK1 Summer Days. Muchísimo más. Es mucho más mi estilo, es más mi rollo. Aquí no te cansas de llevarla. La vas a llevar siempre encima y no vas a parar de echártela porque es que no vas a parar. No tiene un punto adictivo, pero tiene un punto que es confortable. Por eso digo que no vas a parar de echártela. Y también funciona a ráfagas. No es una fragancia que puedas sentir tampoco todo el tiempo, pero a nada que te estés moviendo te venga un chorro de aire, te pega un subidón y la sientes. Con lo cual no estás desnudo de fragancia porque la sigues llevando. Impregna y fija muy bien en ropa. Duración aproximada de unas 6 horas, aunque la supera, pero perfectamente. Eso sí, es que reaplicar aquí de verdad sí que es un gustazo. Tenemos 2 metros de estéreo, 2 metros de proyección aproximadamente durante 15 minutos, no más porque es un eau de toilette, no lo olvidemos, ¿vale? Entonces, secados rápidos, explosión de aromas, pero todo se asienta, se queda plenamente perceptible a 1 metro, metro y medio, y ahí vas vestidico y arreglado durante todo el día. En cuanto a sexualidad, ya sabéis que yo no distingo, nunca he diferenciado fragancias de hombre, de mujer, sí que según mis conceptos y mis ideas de perfume pues las puedo encajar más en un sitio u en otro, pero esta es completísimamente unisex. O sea, si hay alguna que puedas decir, es que este es unisex a morir, de verdad, los toques que lleva de menta son toques herbales, no son toques de una menta infusionada que es como mucho más too much, muy fuerte, más masculina, y ya es que como estoy emocionado pues no la tengo en la mano. Y aquí la tenemos, es que este color de verdad, este color verde que tiene es el primer, es casi el... Lo saco en los vídeos de Tears of Pain cuando estoy haciendo promoción y es que es una tintada muy parecida, ¿eh? Que me has estado viendo, Coti, ¿eh? Que lo sé yo que me has estado viendo y he sacado mi colorcico y has dicho, uy, este color nos mola. Porque es un tono así como un poco fosforito, ¿vale? Tears of Pain será muchísimo más oscuro, eso os lo garantizo, muchísimo más oscuro. Bueno, voy a dejarme historias, lo cierto es que no puedo salir de este vídeo sin recomendároslo, a lo mismo, pues, por igual que lo que no puedo salir es sin deciros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales. Dicho este énfasis, la encuentro también, volviendo al tema, muy sport, no la encuentro nocturna, no tiene edad en absoluto, esto os lo podéis atizar cuando os venga en la real gana sin ningún tipo de problema, da igual la edad, da igual todo. Eso sí, por las noches, pues claro, efectivamente se queda un poco corta, un poco bastante, porque es muy diurna, es muy de machacar verano, y estoy agradecido de que hayan sacado algo así, no sabéis hasta qué punto. Vuelvo a repetir, allá donde podéis pensar que efectivamente Summer Days One, la naranja de este año, puede tener toques parecidos iguales. No tienen nada que ver. Son fragancias completísimamente distintas. Es que no tienen nada que ver. La otra va súper fuerte de naranja, muy fuerte de naranja, y aquí la mandarina está... Pues sí, pero está acompañando, es una mandarina además dulzona, muy agradable y llevadera, y la lavanda, por el amor de Dios, Cristo bendito, no sobresale en exceso, todo lo contrario, todo completamente medido. Y creo que ha sido un acierto también meter en la composición un poco de alfa isometilionone, porque da esos matices florales y los eleva. Lo que hace es realmente elevar la composición. Es dulzona, ¿eh? No, a ver, que se me entienda, es un dulzor cítrico, es efectivamente dulzor cítrico, no se puede interpretar de otra manera. Es que quería explicaros lo que es un dulzor cítrico, pero ¿cómo os voy a explicar lo que es una fruta madura, pero en su punto justo, ni pasado ni nada? Y aquí de verdad que está,
Aquí la tenemos, aquí ella misma. Aprobadísima. Chicos, de verdad, la vais a disfrutar un montón. No sale cara, porque no sale cara, no llega a 30 euros, sale muy, muy bien de precio. Y creo que... es que no puedo cansarme de decirlo. La apuesta de este año de Calvin Klein, Coty, es excepcional para las veraniegas. Estoy hablando de fragancias veraniegas, que es necesario pues reaplicar, por supuesto, porque es necesario reaplicar. Pero es que esta concretamente es súper confortable y todavía me retrotrae más a aquello que fueron las fragancias de Calvin Klein del verano, cuando empezaban a hacerlas y estaban vestidas de mucho verano, mucha jovialidad. No eran fragancias oscuras, eran fragancias vivas, alegres, y aquí tenemos un ejemplo de aquello que fue, que han vuelto a retomar, gracias a Dios, y que es que no puedo otra cosa que sino aplaudirlas, de verdad. La duración ya la he dicho, la estela, la proyección, si es que poquitas cosas más. Probarla. Y además es muy fácil de probar porque encima no llevan celofán. Así que si las chicas están así más o menos despistadas y no hay tester, abrir la caja y probarla. Esto no lo he dicho yo, esto no lo ha dicho el Orgaz. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado de haberos presentado esta Calvin Klein Eternity Summer Days. Y que espero que disfrutéis tanto como yo pienso disfrutarla, porque tengo clarísimo que esta de aquí sí que se va a terminar. La otra de la CK1, creo que tengo mis reservas con ella, porque ante esta maravilla, en mi gusto personal, pues la otra me va a costar más trabajo de gastar. Porque esta, señoras y señores, sí que es plenamente orgásmica. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando cada... Rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me.